Bien, buenas tardes con todos. Proseguimos con el seminario de estudiantes de ciencias. Hoy es martes 19 de julio de 2022 y tenemos el gusto de dar la bienvenida a Jackson Steven Macías García, de la Facultad de Ciencias Naturales y Matemática de la Escuela Politécnica del Litoral ESPOL, Guayaquil, Ecuador. El título de su presentación es una topología F-conexa para los números naturales. Entonces, por favor, le damos la bienvenida a Jackson. Un aplauso, por favor. Eh, bueno, reitero mis saludos para todos los presentes. Es un honor, de verdad, tener la oportunidad de participar en este evento de notable importancia. Y doctor Boris, en particular quiero aprovechar la oportunidad y mandarle los saludos de parte del doctor Javier Cabezas, actualmente mi tutor de tesis. Muchas gracias, Jackson. Igualmente, saludos para Javier. Muchas gracias. Perfecto. Me gustaría pedir de favor, si en algún momento llego a tener problemas con el audio, me sepan avisar y para conectar otro dispositivo, ¿sí? Bien, quiero comentar que el título de la exposición cambió un poquito, ¿ok? Porque, bueno, resulta que en principio, sobre lo que voy a hablar hoy, está ligado a un proyecto de investigación de parte de la SPOL, en el cual estoy involucrado junto con otros colaboradores. Y en principio el título era una topología F-conexa sobre los números naturales, más sin embargo la propiedad de ultraconexidad, que está relacionada con la palabra F-conexa, resulta que, bueno, todavía no lo sabemos a ciencia cierta. Se creía, pero como en todo proceso de investigación hay que corroborar las cosas y no tenemos una prueba de ello. Más sin embargo, el día de hoy les voy a introducir esta topología y con esta dar una prueba topológica de la infinitud de los números primos. Y lo que voy a hablar está ya, de hecho, mandado a una revista a modo de divulgación. ¿Okay? Está bajo revisión. Un poco el orden de esta exposición, bueno, una pequeña introducción. Luego vamos a introducir la topología hiperconexa sobre el conjunto de los números naturales, denotado por Z más, por conjunto de los enteros positivos. Luego la prueba topológica de la infinidad de los números primos y la bibliografía correspondiente al trabajo. Bien, todos conocemos, voy a suponer que el público en general tiene cierta base elemental de topología, pero bueno, vamos a trabajar sobre el conjunto de los números naturales y de particular interés en su conjunto de los números primos, que bueno, entre otras razones, son de vital importancia por sus aplicaciones ya sea en criptografía, es bien conocido el algoritmo RCA para encriptar, en informática quizás para los procesos de comprensión en archivos zip y RAR, y también, aunque no muy conocida, pero sí desarrollada, tiene aplicaciones incluso en composición musical, el concepto de números primos. Bien, entre los resultados fundamentales, los primeros que uno puede ver en un curso elemental sobre teoría de números, pero sobre los números primos, es que, bueno, este conjunto, denotado por P, es infinito. Ya desde tiempos de Euclides hasta la actualidad hay algunas pruebas, entre ellas me gustaría mencionar la misma demostración de Euclides y la demostración de Goldbach. Goldbach por allá en el año 1730, en una carta dirigida hacia Leonard Euler, bueno, le escribe esta demostración y la vamos a ver, ¿ok? A modo de esbozo. Y otras más que usted puede verificar en el libro de Proust, From the Book, ¿ok? Que en la bibliografía, bueno, ahí está la información correspondiente. De hecho, en ese libro se presentan 6 pruebas de la infinitud de los números primos. Bien, la demostración de Euclides
también conocida por ser una de las primeras pruebas que, bueno, utiliza el concepto de reducción al absurdo. Más sin embargo, puede reescribirse como una prueba directa. No hace falta utilizar esas herramientas, pero vamos a mostrar la prueba habitual. Entonces, usted va a suponer que P es finito, digamos que P, en principio, es esa colección de números primos denotados por P sub 1 hasta P sub R, y luego construye el número n, que es el producto de todos esos primos más 1. Entonces, si usted puede hacer esto, está considerando todos los primos que está suponiendo que existe, tiene un número finito, n es un entero positivo, ¿okay? Y es claro que n tiene como divisor algún número primo p. Esto por el teorema fundamental de la aritmética, que vale mencionar, en su prueba no está involucrado el hecho de que p sea, bueno, finito o infinito. Entonces podemos usarlo sin entrar en un argumento circular. Pero bueno, este P debe ser distinto a cualquiera de los P sub I que están mencionados en P. ¿Por qué? Porque si fuera igual a algún P sub I, entonces este P divide N y divide el producto de los P. Por lo tanto, va a dividir a la diferencia, que en este caso, por cómo está construido N, va a ser igual a 1, y P, entonces dividiría a 1. Pero esto no es posible. Vale recordar o mencionar que un número primo es un entero positivo mayor o igual que 2, que es divisible por 1 y por sí mismo. ¿Okay? Entonces, 1 no está considerado como número primo y se llega a la contradicción. Este es el esbozo de la prueba de Euclides, pero tenemos otra prueba, la prueba de Goldbach, que es un poco más elegante e interesante, de hecho, el argumento es muy bonito y bueno, me gustaría mencionar. Goldbach considera el enésimo número de Fermat, denotado por F sub n, que es este numerito de aquí, de esta forma. ¿Ok? Bueno, él primero prueba o menciona que se cumple esta propiedad, ¿ok? El producto de los n primeros números de Fermat, es decir, aquí el índice va desde 0 hasta n-1, es igual a esta diferencia, al enésimo número de Fermat menos 2. ¿Ok? Esto, bueno, para n mayor o igual que 1. ¿Cómo se prueba? Bueno, por inducción. En el primer caso, usted va a suponer que n es igual a 1 y va a tener que f sub 0 es igual a 3. Y f sub 1 menos 2 va a ser igual a 3. Claro, f sub 1 en este caso va a ser igual a 5, basta reemplazar y obtener los valores numéricos. En ese caso, podemos ahora tomar como hipótesis inductiva que para n-1 se cumple la desigualdad, esta igualdad, perdón. ¿Ok? Y vamos a probar que la igualdad se cumple para n. No es más que simplemente considerar este producto y dividirlo, ¿ok? En la expresión anterior que hemos considerado como hipótesis inductiva, es fácil de hacerlo. Y luego ver que, bueno, por hipótesis inductiva, usted va a tener esta igualdad de aquí, al momento de separar, y reemplazando los valores correspondientes a cada una de estas expresiones, va a tener este producto, que o bien lo puede desarrollar, o bien aplicar el caso de diferencia de cuadrados. El producto es igual a esta expresión, misma que es f sub n más 1 menos 2. Claro, en este caso, f sub n más 1, nótese que sería 2 elevado a la 2 a la n más 1 más 1. ¿Ok? Con el menos 2, bueno, tiene usted la expresión que voy a encerrar aquí. Pero ahora bien, ¿para qué Goldbach hizo eso? De 1, que es la expresión que él demostró, se puede ver que para cualquier par de números de Fermat distintos que usted tome, estos son primos relativos entre sí. Que un número sea primo relativo a otro, bueno, un entero positivo, ambos enteros positivos, significa que el máximo común divisor entre ellos es igual a 1. Pero bien, ¿cómo podemos concluir eso a partir de la expresión? Si usted toma dos números distintos de Fermat, f sub k y f sub n, y sin pérdida de generalidad supone que k es menor que n,
y considera M un divisor común entre f sub k y f sub n, bueno, va a tener que M divide esta diferencia. Claro, M divide a f sub k, luego divide a este producto. Y f sub n divide, y M divide a f sub n porque, bueno, es un divisor de f sub n. Por lo tanto, divide a la diferencia. Y así, M dividiría por la expresión anterior a 2. En ese caso, no le queda a M más que ser 1 o ser 2. Pero M no puede ser 2, porque es fácil ver que todo número de Fermat es impar. Por lo tanto, 2 no es divisor de este número y no le queda más que a M de ser 1. Y en este caso, por definición, serían primos relativos. Eso quiere decir, si aplicamos de nuevo el teorema fundamental de la aritmética, que f sub n y f sub k tienen algún número primo que no está en el otro respectivamente, difieren de algún factor primo. Y como usted puede tomar tantos números de Fermat como n posible, y de hecho se puede tomarlo de manera infinita, bueno, puede concluir que hay infinitos números primos. A diferencia de la prueba de Euclides, la tradicional, esta es una prueba directa, creo yo muy bonita y muy elegante. Y hay más. En el libro que les mencioné se presentan 6. ¿Ok? Pero bueno, el propósito de esta charla, al final, va a ser dar una prueba topológica, ¿ok?, de este hecho, de la infinitud de los números primos. Para ello, ¿ok?, a modo de recordatorio, vamos a presentar algunas nociones básicas. Supongo yo que el público ya las tiene, pero las menciono porque, bueno, son de vital importancia para la presentación. Primero, ¿qué es una topología? Una topología, formalmente, sobre un conjunto X, no es más que una colección TABA de subconjuntos del mismo, que se llaman abiertos, que cumplen 3 condiciones. La primera es que vacío y el espacio mismo, el conjunto X, están en esta colección TABA. También que es cerrado bajo unión arbitraria de elementos de Tau, es cerrado bajo unión arbitraria de abiertos. Y además es cerrado bajo la intersección finita de abiertos o de elementos de Tau. ¿Okay? Entonces, dado un conjunto, usted, si considera o puede encontrar una colección de subconjuntos de X que cumplan estas 3 propiedades, usted tiene una topología sobre ese conjunto. Pero a veces puede resultar engorroso conseguir esa topología de manera directa. Y bueno, existe dentro de la teoría básica una manera de construir topologías un poco más sencilla, con lo que se conoce como base para una topología. ¿Okay? Te da una base, va a poder generar una topología que lo vamos a describir en la lámina siguiente. Pero, ¿qué es una base para alguna topología sobre X? Bueno, es una colección, asimismo, beta de subconjuntos de X. Estos van a ser llamados elementos básicos. Ya no cumplen 3 propiedades, simplemente le pedimos 2. La primera, que para cada X en el conjunto, cada elemento del conjunto, hay al menos un elemento básico, o lo que nosotros vamos a llamar elemento básico, que contiene a X. Segundo, que si tenemos un elemento que pertenece a la intersección de 2 elementos básicos, entonces existe un tercer elemento básico que contiene X y además está contenido en la intersección. Escrito de manera matemática, bueno, si usted tiene, digamos, 2, señores, B1 y B2 elementos básicos, y tiene un elemento del conjunto X que pertenece a la intersección, bueno, este X debe existir un beta 3, tal que X pertenece a beta 3 y está contenida en la intersección. ¿Sí? Bueno, ¿cómo genera usted una topología a partir de la base? De la siguiente manera. Si usted tiene un conjunto X y una base sobre X para alguna topología, la topología tau generada por beta es la colección de subconjuntos U de X que se van a llamar abiertos si para todo elemento X
que pertenece a lo que yo quiero llamar abierto, existe un elemento básico B que está en beta, que cumple esta condición. Contiene el elemento X y además está contenido en U. No es muy difícil demostrar que esto satisface los axiomas para que se llame topología, o los criterios para que se llame topología. ¿Okay? Y para más referencias, nociones básicas, un buen libro de topología, y creo que es conocido por todos, es el libro de Moncrief, ¿ok? Que también la referencia está al final en la bibliografía. Bien, para teoría elemental de números o teoría básica de números, me gustaría recordar o traer en mención la definición de máximo común divisor. ¿Okay? Usted puede definir el máximo común divisor sobre el conjunto de los números enteros, más sin embargo aquí, para los propósitos de esta exposición, vamos a trabajar simplemente con los números naturales, z más, o el conjunto de los enteros positivos. Entonces, si usted tiene números A, B y D, enteros positivos, D va a ser llamado el máximo común divisor de A y B, denotado por SD de A y B. Si D divide a B y a A, y además, si tiene otro divisor, existe otro divisor, es decir, otro entero positivo, E, tal que divida B y A, o sea, tienen un divisor en común, entonces E debe dividir a D. Esta segunda condición le da el nombre de máximo común divisor, porque lo que te está diciendo es que entre todos los divisores que tienen en común A y B, bueno, D, que es el que llamamos máximo común divisor, es el más grande de todos. No hay otro que le pase, no es difícil de verlo, a partir de la segunda condición, y de ahí que se gana su nombre. Propiedades que vamos a utilizar para definir nuestra topología de máximo común divisor. Aquí ya usted, como espectador, puede darse cuenta que lo que vamos a definir está muy relacionado con esto, con el máximo común divisor. Bueno, es la primera, que si usted tiene dos números que son primos relativos con un número A, digamos B y C, entonces el producto de ese B y C, denotado por B y C, va a ser primo relativo con A y viceversa. Y otra propiedad es que el máximo común divisor entre A y B va a ser igual al máximo común divisor entre A y el número de la forma B más AN, para todo entero positivo N. De hecho, es para todo número entero, ¿ok? Pero bueno, menciono de nuevo, para propósitos de esta exposición, no hace falta. Vamos a ver a continuación un esbozo de las demostraciones de estas dos propiedades que acabo de mencionar. Para la primera, por hipótesis, vamos, bueno, a suponer que B y C son primos relativos con A. Entonces existen enteros X1, X2, Y1 y Y2, tales que cumplen estas dos igualdades. Muy bien. Si ahora usted coge y considera el producto entre estos dos señores, estas dos expresiones, ¿ok? Va a tener que ese producto es igual a 1. Y manipulando el lado izquierdo de la expresión que le vaya a quedar, usted puede encontrar enteros X y Y, de manera que, bueno, se cumpla esta igualdad, es decir, AX más BC por Y sea igual a 1, lo que implicaría que el máximo común divisor entre A y el producto B por C sea igual a 1. Por otro lado, si usted supone que el máximo común divisor entre A y B por C es igual a 1, va a ser lo siguiente. Tome D igual al máximo común divisor entre A y B. D debe dividir al producto B por C y a A. Claro, pues, si D divide a B,
divide al producto con cualquier otro entero positivo que usted considere, en particular C. ¿Y qué es lo que va a pasar? D va a dividir al máximo común divisor entre A y el producto de B por C. Esto se sigue de la definición de máximo común divisor. Lo que implicaría, en este caso, que D sea igual a 1, porque el máximo común divisor por hipótesis entre A y BC es igual a 1. Análogamente, si usted hace D el máximo común divisor entre A y C, puede llegar con el mismo razonamiento a que D es igual a 1. Ya con estas dos condiciones que hemos expuesto en esta demostración, se tiene el primer resultado que he mencionado. Bien, para la segunda, lo que usted va a hacer, o lo que uno debe hacer, o podría hacer, es que considere D como el máximo común divisor entre A y B. Y luego va a notar que D divide a B más a N, para todo entero positivo N. ¿Ok? ¿Por qué? Porque, bueno, pues divide a y divide a B, entonces divide al producto entre A por N, y divide a B, y luego divide a la suma entre B y a N. Esto para todo entero positivo N. Así, D divide al máximo común divisor entre A y B más a N para todo N entero positivo. ¿Ok? Por otro lado, si usted considera para un N fijo, entero positivo, y considera D igual al máximo común divisor entre A y el número B más AN, bueno, como D divide a B más AN, nótese que D debe dividir a B. ¿Por qué? Bueno, pues, como D divide a D es el máximo común divisor entre estos dos números, bueno, D divide, denotado así, a B más AN. ¿Ok? Esto quiere decir que esta división, ¿okay? Voy a escribirlo de esta manera, B más AN sobre D es un entero positivo. Pero esta expresión que ustedes ven aquí, no es nada más que B sobre D más A sobre D por N. Bien, sabemos que D debe dividir a A. Esto va a ser un número entero. Y si esto no fuera un número entero, que significa que D no divide a B, entonces esta suma, que es igual a lo que está de este lado de la igualdad, no sería un número entero, pero sí lo es. Por lo tanto, D debe dividir a B. Entonces, D divide tanto a A, B más AN y divide a B. ¿Okay? Entonces, D debe dividir al máximo común divisor entre A y B. Esto por definición. Y con eso hemos concluido la demostración de la segunda propiedad del máximo común divisor que he presentado, que he mencionado. Bien, ya estamos listos para definir nuestra topología sobre el conjunto de los números naturales. Como les había mencionado, está íntimamente relacionado con el concepto de máximo común divisor. Mi persona y mi equipo de investigación, ¿qué es lo que hemos hecho? Bueno, hemos considerado conjunto sigma de n como el conjunto de todos los números que son primos relativos a n. La colección de estos conjuntos sigma de n denotados por beta sub sigma forman una base para alguna topología sobre el conjunto de los números naturales, que es el teorema que, bueno, he escrito aquí. La demostración tiene base en las propiedades de máximo común divisor que, bueno, en la primera propiedad de máximo común divisor que he mencionado, y además, bueno, pues del concepto de la definición de base para alguna topología, y es precisamente lo que vamos a hacer para demostrar que en efecto beta sub sigma es una base para alguna topología sobre el conjunto de los números naturales. Bueno, primero,
Para cada entero positivo, número natural, es fácil ver que el máximo común divisor entre n y su consecutivo es igual a 1. Esto, escrito en nuestro lenguaje, significa que n pertenece a sigma de n más 1, o al sigma de su sucesor. Con esto se verifica la primera condición para que beta sub sigma sea una base para alguna topología sobre el conjunto de los números naturales. Pero no es muy complicado con el resultado anterior que he mencionado. Bueno, tome un número natural x que pertenezca a la intersección de un sigma de n y un sigma de m, con n y m enteros positivos. Y bueno, este x va a pertenecer a sigma de n por m, que de hecho es igual a la intersección de sigma de n con sigma de m. En este caso, la misma intersección de elementos básicos va a ser un elemento básico. Bueno, podemos probar esto. Si usted toma x en sigma de n por m, eso quiere decir que el máximo común divisor entre x y n por m va a ser igual a 1. Y por lo que hemos demostrado, esto implica que el máximo común divisor entre x y n es el máximo común divisor entre x y m, y esto a su vez es igual a 1. Por otro lado, si usted toma x en la intersección de los dos, esto significa que el máximo común divisor, entre x y n es igual a 1, y además que el máximo común divisor entre x y m es igual a 1. Y luego, el máximo común divisor entre x y el producto de n por m debe ser igual a 1, necesariamente. Entonces hemos probado una doble concatenancia de conjuntos, los conjuntos son iguales. Y esto es interesante, no en toda base para una topología, bueno, sucede este hecho en particular, que la misma intersección sirva como tercer elemento básico para la definición. Bien, ya con esto podemos concluir que beta sub sigma es una base para alguna topología sobre el conjunto de los números naturales. Bueno, la topología generada por esta base sobre el conjunto de los números naturales va a ser denotada por tau sub sigma. ¿Okay? Y, bueno, el título promete algo, que esta topología debe ser hiperconexa. Pero, ¿qué significa que un espacio topológico sea hiperconexo? Primero, para hablar de hiperconexidad sobre un conjunto, este conjunto debe ser no vacío. El conjunto de los números naturales, en particular, es no vacío. ¿Okay? Y una topología sobre este X, una topología tau sobre X, se dice que es hiperconexa, o lo mismo que decir que el espacio X, tau es hiperconexo, si resulta que la intersección entre cualquier par de elementos de abiertos no triviales, es decir, que ambos sean no vacíos, es distinto de vacío. De manera poco formal, lo que quiere decir es que, bueno, los abiertos aquí son gorditos en el sentido de que se chocan entre sí, tienen elementos en común. Y la pregunta es, bueno, ¿nuestra topología es hiperconexa? Sí, y es inmediato verlo, de manera como está definida. ¿Por qué? Porque, bueno, resulta que 1 es máximo común divisor con todo el mundo, con todos los enteros positivos que usted ve allí. Entonces, usted puede concluir que 1 pertenece a sigma de n para todo n en z más. Y como para cada par de abiertos usted tiene un elemento básico que está contenido en ellos, estos elementos básicos a juro se tocan al menos en 1. Como dato curioso, hay más elementos que tienen en común, que de hecho son los números primos, mayores que n, pero esto lo vamos a poder utilizar, o este argumento lo podríamos utilizar, si demostramos que en efecto P es un conjunto infinito, es decir, el conjunto de los números primos es infinito, pero utilizando esta topología, y para allá es donde vamos. ¿Okay? Pero bueno,
usted puede concluir que este espacio es hiperconexo simplemente notando que 1 está en todo elemento básico y por lo tanto va a estar en todo abierto del espacio topológico. Así que no pueden haber dos pares de abiertos no triviales que sean disjuntos. ¿Ok? Propiedades sobre hiperconexidad, bueno, hay algunas en la literatura. Aquí me gustaría mencionar que, bueno, dentro de nuestro proceso de investigación estamos interesados que además de que el espacio sea hiperconexo, sea ultraconexo. Hay bastante estudios sobre hiperconexidad, mas sin embargo, para ultraconexidad no hay mucha teoría desarrollada. Y bueno, dentro estamos interesados en exprimir o estudiar el concepto de ultraconexidad y esperamos que este espacio sea ultraconexo. Muy bien, ya creo que con esto estamos casi listos para la demostración topológica. Ya tenemos una topología, es la topología generada por Tasushima sobre el conjunto de los números naturales. Pero previo a la demostración, para no hacerla tan larga, bueno, vamos a anotar dos cosas. Primero, como lema, tenemos que la cardinalidad de todo abierto en el espacio topológico Z más, tau sub sigma, es mayor que 1. Esto se puede ver ya que para todo sigma de n, todo elemento básico, a juro, el 1 va a estar. Y de hecho por eso es hiperconexo, o puede concluir de manera inmediata que es hiperconexo, pero además siempre el sucesor de un número va a ser primo relativo con dicho número. En ese caso, bajo esta notación, n más 1 también pertenece a sigma de n. Así, el conjunto formado por el elemento 1 y n más 1 es su conjunto de sigma de n, y por lo tanto la cardinalidad de sigma de n va a ser mayor que 1, de hecho mayor o igual que 2. Aquí, como dato curioso, de hecho son infinitos. O sea, la cardinalidad de cada sigma de sub n y por lo tanto de cada abierto va a ser infinita. Y esto se puede probar sin recurrir a la infinitud de los números primos. ¿Okay? Pero para la demostración topológica que voy a presentar, no hace falta recurrir a que los abiertos de cardinalidad infinita. Muy bien, otra cosa es que tenemos que considerar para la demostración topológica es que para todo número primo, P, la progresión aritmética NP, es decir, de múltiplos de P, es cerrado en nuestro espacio topológico. Para esto hace falta ver nada más, no es muy difícil de probar, que el complemento de sigma de P, de este abierto, es precisamente los múltiplos de P. La demostración la puede hacer por inclusión de conjuntos, valiéndose precisamente de las propiedades del máximo común divisor. Si desean una prueba, un esbozo general de esta prueba, bueno, habrá tiempo para las preguntas y ahí muy dichoso estaré de presentarles la prueba con detalle. Bien, la prueba topológica. Vamos a demostrar que P es infinito utilizando la topología que hemos definido sobre el conjunto de los números naturales. Para esto, bueno, considere A la unión de estas progresiones aritméticas, bueno, de múltiplos de P para todo P en P. Si usted supone que P es finito, va a tener una unión finita de elementos cerrados. Recordemos que se puede ver los cerrados de una topología como el complemento de abiertos, simplemente. Luego, A va a ser cerrado porque es unión finita de cerrados. Podemos garantizar eso y sin miedo a fallar. Lo que implica entonces que el complemento de A, que va a ser igual a 1, sea abierto. Pero 1 sería un abierto de cardinalidad 1. Simplemente está 1 ahí. Y eso es imposible porque todo abierto debe tener cardinalidad mayor que 1. Hemos encontrado una contradicción
suponiendo que P es finito. Y luego, utilizando simplemente nociones topológicas, en este caso el concepto de abierto y de cerrado, usted puede concluir que P es un conjunto infinito. ¿Ok? Utilizando la topología que hemos definido. Muy bien. No es la única prueba topológica que existe sobre la infinidad de los números primos, la que mi grupo de investigación y mi persona hemos encontrado, sino que hay más. De hecho, en la literatura, hasta hoy, contando la de mi equipo de investigación, hay 3. La primera de ellas fue en el año 1955, dada por Fosterberg. Luego viene Golom unos 4 años después, utilizando una topología introducida por un matemático de apellido Bohr, si no me equivoco. Él logra demostrar que hay infinitos números primos. Y bueno, en principio estas dos demostraciones, tanto la de Golom como la de Fosterberg, son similares, y vamos a hablar un poquito sobre ello, a modo rápido. Bueno, la topología de Golom, denotada por Tau-Su G, es la topología generada por esta base, o esta colección, que es una base. La colección de progresiones aritméticas de la forma A más NB, con A y B enteros positivos, de manera que son primos relativos. Esta difiere de Golom, primero que la de Golom está sobre todos los enteros, A y B son enteros, de hecho considera progresiones aritméticas de esta forma, pero sin pedirle que estos sean primos relativos. Y es fácil concluir que en ese caso, si trabajamos con la topología de subespacios de Fosterberg sobre los conjuntos de los números naturales, la topología de Golom va a ser más gruesa que la de Fosterberg. ¿Ok? Hay propiedades interesantes aquí en esta topología de Golom, sí. Por ejemplo, que el teorema de Dirichlet es equivalente a que los números primos en la topología de Golom sean densos. Pero bueno, ¿qué hace valiosa nuestra topología y en particular nuestra demostración topológica, a diferencia de las demás que ya hay? Es que entre las 3 son comparables y además la nuestra es estrictamente más gruesa que Tau sub sigma. Y la prueba de la infinitud de los números primos es más sencilla sin recurrir a tanta maquinaria. Y tenemos una prueba elemental o usando las nociones topológicas de una manera muy sencilla y amigable para el lector. Bien, Tau sub sigma es estrictamente más gruesa que Tau sub, aquí, perdón, es Tau sub G, que la topología de Golom, hay un pequeño error. Y la demostración es muy bonita y utiliza la segunda propiedad del máximo común divisor que mencioné aquí. Lo que uno tiene que ver es que, bueno, sigma sub k se puede escribir como esta unión. La unión de estas progresiones aritméticas donde x es primo relativo con k. ¿Ok? Claro, si usted toma m en esta progresión aritmética, en la unión, perdón, bueno, él debe pertenecer a alguna progresión aritmética de esta forma, donde x es primo relativo con k. Bien, si pasa eso por la propiedad de máximo común divisor mencionada, sucede que el máximo común divisor entre m y k es igual a 1, es decir que m, que yo lo tomé en esta unión, es primo relativo a k y por lo tanto pertenece a sigma sub k. De lo que se concluye, bueno, pues la primera contenencia, ¿no? Pero es claro que sigma sub k está contenido en esta unión porque, bueno, simplemente haga n igual a 0, recuerda que el índice de aquí va desde 0, y tiene que x pertenece, bueno, a esta unión. Sí, pertenece al primer elemento de esta progresión x más nk, haciendo n igual a 0. ¿Okay? Lo que hemos probado aquí es que, bueno, todo abierto en la topología nuestra topología es un abierto en la topología de Golom, ¿okay? Pero está estrictamente contenida porque, nótese, bueno, es conocido en la literatura que la topología de Golom es un espacio de Hausdorff, cumple el axioma de separación T2,
Más sin embargo, no es difícil ver que nuestra topología no satisface el axioma T2. ¿Okay? Entre las propiedades que hemos demostrado con mi grupo de investigación está que este espacio, aunque pareciera que no cumple ningún axioma de separación, sí cumple uno, el axioma T sub 0. Es decir, que es topológicamente distinguible. Y bien, para finalizar, ¿okay?, me gustaría mencionar algunas propiedades de P sobre los conjuntos de los números naturales con nuestra topología. ¿Ok? Ah, ok, aquí está su sigma. Ahí se me fue la G. Y son las siguientes. Primero, que P tiene interior vacío. ¿Okay? Esto es sencillo de ver porque si usted tuviera un elemento básico que simplemente esté formado por números primos, usted puede tomar una colección finita de ellos, ok, digamos P sub R, y considerar el producto de ellos, y este va a ser primo relativo al número del cual yo estoy construyendo el entorno básico, y este número no es un número primo, es producto de primos, es un número compuesto, por lo tanto P no puede tener interior vacío. P es denso, y para esto hace falta, bueno, se utiliza ya el hecho, ahora sí, de que P es infinito, porque claro, si usted tiene un entorno básico, sigma sub k, cualquiera, arbitrario, considere un número primo P mayor que K, y va a suceder que el máximo común divisor entre P y K va a ser igual a 1. Y esto lo puede hacer para cuantos primos usted quiera. De hecho, infinitos, simplemente que sea mayor o igual que K. Todos los primos, todos los números debajo de un número primo son primos relativos con ese número primo. No pueden estar en su descomposición prima. Y finalmente, P es hiperconexo en nuestra topología. A diferencia de las otras, que a lo más llegan ya de Golomb, los primos son conexos, pero no son hiperconexos, dado que, bueno, pues el espacio de Golomb es de Hausdorff. En nuestra topología, a cambio, sí lo es. Y esto se sigue del hecho de que todo conjunto denso, un espacio hiperconexo, es hiperconexo. Aquí me gustaría mencionar que si gustan ver la prueba, bueno, en el apartado de preguntas, con mucho gusto puedo presentarla, la podemos analizar, estudiar y bueno, concluir. Finalmente la bibliografía, las referencias, y me gustaría terminar mencionando que el propósito de esta exposición no era llenar a los espectadores de conceptos matemáticos muy avanzados que pueden resultar engorrosos, porque claro, se necesita una maquinaria sumamente fuerte para entender conceptos avanzados. Por lo general pasa así. Y lo que yo quiero es que a la final todos ustedes se lleven una idea general de que, bueno, se puede obtener una prueba topológica de los números primos, ¿ok? Introduciendo una topología, que es la que hemos visto, y que se les quede la idea general de cómo se construye. ¿Okay? Y que tengan un bonito recuerdo de esto. Y les invito a investigar, en particular a estudiar esta topología que hemos definido con mi grupo de investigación, que vale mencionar, no está dentro de la literatura y por lo tanto es un objeto matemático nuevo de estudio. ¿Qué propiedades se pueden estudiar? Bueno, con mi grupo de investigación estamos en ello, pero si ustedes gustan sumarse a esta investigación, bienvenido sea. Sin más que decir, espero que el objetivo de la charla se haya cumplido y yo quedo muy agradecido con ustedes. Y bueno, estoy abierto a las preguntas. Muchas gracias, Jackson. Entonces, por favor, tan amable.
¿Por qué considerar topologías hiperconexas? O sea, obviamente que la intersección de los abiertos no vacíos, pero ¿por qué hacerlo? Bueno, una razón como tal, al momento de estudiar esta topología, no la hay, sino que fue una de las propiedades que en efecto salieron al momento de estudiar, una de las primeras que usted puede ver, pero sí, había mencionado hiperconexa por un propósito en particular, que no lo he traído aquí porque todavía está ligado al proceso de investigación o al proyecto de investigación. Pero, ¿qué puedo mencionar? Con esta propiedad de que sea hiperconexa, esta topología, podemos garantizar que existe una topología maximal hiperconexa sobre el conjunto de los números naturales que a lo más 1, ¿ok? Y también que existe una topología hiperconexa que a lo más 0 sobre el conjunto de los números naturales. Y ahora bien, el tema de topologías maximales respecto a alguna propiedad, en caso puede ser hiperconexidad, puede ser conexidad y otras, es un tema de varios estudios dentro del área de topología. Impacto. Me disculpo por no traer ese comentario a esta exposición, pero bueno, estamos todavía en proceso de investigación, esos resultados todavía no han sido mandados a publicar. Entonces, me imagino que en ese proceso de la maximalidad ahí aparece el lema de Zorn. Sí, de hecho está relacionado mucho con ultrafiltros y demás que tienen que ver justamente con eso. Muy bien, Jigson. Un aplauso para Jigson. Muchas gracias. Y siempre bienvenido a nuestra universidad. Un aplauso. Muchas gracias a ustedes. Muchas gracias por la oportunidad. Y bueno,